Saludos bellos errantes y bienvenidos a otro video de conceptos de la ley del uno. Hoy voy a hablar posiblemente de ti, un errante que está despertando, y tengo toda la información que es necesaria para darte un abreboca hacia lo que es este tema tan fascinante que encontramos dentro del material de Ra y la ley del uno en general, gracias a la Confederación. Hablando de la Confederación, tengo 5 videos que recomendarte de esta misma lista de reproducción de esta serie de conceptos de la ley del uno, porque son importantes para que puedas entender de qué estamos hablando, qué es este vocabulario que Ra nos está dando. Y son, primero, el velo del olvido. Segundo, las densidades de conciencia. Tercero, lo que es el complejo mente-cuerpo-espíritu. Cuarto, la confederación de planetas. Y quinto, lo que es un complejo de memoria social. Si no sabes lo que son estos y quieres más contexto para este video, ve a verlos o anda a verlos. Así que tengo todos esos videos ya listos y con eso puedo empezar a hablarte de lo que son los errantes. Pero antes de yo darte mi definición y mi explicación, quiero leerte lo que dice Ra al respecto, porque Don le pregunta específicamente en la sesión 12 ¿qué son los errantes? Y esto es lo que Ra dice. En la sesión 12, pregunta 26, Ra dice: imagina, si quieres, las arenas de tus costas. Tan incontables como los granos de arena son las fuentes de la infinidad inteligente. Cuando un complejo de memoria social ha logrado la comprensión total de su deseo, puede concluir que su deseo es el servicio a otros, inclinándose a alcanzar la mano, en sentido figurado, de las entidades que solicitan ayuda. Estas entidades, a las que puedes llamar los hermanos y hermanas de la aflicción, acuden a esa llamada de aflicción. Estas entidades proceden de todos los rincones de la creación infinita y están unidas por el deseo de servir en esta distorsión. Hay una razón por la cual Ra está mencionando aquí lo que es el complejo de memoria social que se ha direccionado en la búsqueda del servicio a otros, o en su ofrenda de servicio a otros, porque estamos hablando de las densidades de conciencia, y por eso te recomiendo que vayas a ver el video de densidades de conciencia si no lo tienes ya más o menos fresco o entendido dentro de lo que es este vocabulario que utilizamos en la ley del uno. Pero un complejo de memoria social, una vez que se forma, lo que dirige su búsqueda en el lado positivo es el servicio a otros. Por ende, uno de los servicios que puede ofrecer, y uno de los más importantes y fuertes, es el de ofrecerse a sí mismo a través de una entidad en lo que es un planeta como la Tierra, de tercera densidad. Esto tiene sus razones y la vamos a explorar el porqué, sobre todo dentro del propósito y la contribución de los errantes. Pero para que tengan una idea de los orígenes en general de los errantes, vienen de cuarta, quinta y sexta densidad. Porque tercera densidad es la densidad del humano, en esencia, donde tenemos este contacto físico. Y luego de que nos graduamos a cuarta densidad, empezamos a formar lo que es un complejo de memoria social. En este punto es que el errante puede decidir regresar a tercera densidad. Entonces existen errantes de cuarta, de quinta y de sexta. Y la gran mayoría son de sexta, según dice Ra. Y el resto son de cuarta y quinta. Son poco frecuentes, poco comunes, pero sí hay errantes de cuarta y quinta. Hay muchas cosas, y por eso siempre te digo que vayas a buscar en los videos que tengo, donde exploro, por supuesto, mucho más detalle ya. Por cierto, todas las citas que tengo aquí sobre Ra las he explicado ya en sesiones, así que si ves, por ejemplo, esta sesión 12 está disponible si la quieres ir a ver, la sesión 34 que creo que mencionaré aquí, y otras sesiones. Todas las que voy a hablar aquí ya las he cubierto en mi serie de la ley del 1 y puedes ir a explorar más. De todas maneras, lo que más te incentivo es que vayas a leer el material como tal. Ya sabes dónde puedes encontrar los vínculos para poder descargar estos PDF que están en la página de Earn Research, en la cajita de descripción si quieres, y explorar ahí lo que son estos temas y este concepto que es fascinante como tal. A muchas personas les atrae porque esto es lo mismo que dicen semillas estelares o nómadas, le dice Lorena, y otros tipos de nombres que son en esencia aquellas personas que se han, o esas personas no, esas entidades que se han voluntariado para venir aquí a la Tierra y ayudar. Entonces, sabiendo esto, puedes explorar de hecho en otras canalizaciones de Cubo. Alguien que valoro muchísimo en nuestro grupo de Facebook, en la comunidad de Gaia Despierta,
hace poco compartió lo que es Octavio, gracias Octavio por esto, lo que es una canalización donde se puede ver de dónde aproximadamente uno puede sentir que es un errante, de cuarta, de quinta, de sexta. Toda esa información está disponible, solo hay que buscarla. Así que si quieren explorar más, puedes buscarlo ahí. Y ahora, con eso en mente, ya sabemos que el errante viene ya sea de cuarta, quinta y sexta, y lo que viene es a servir. Pero ¿qué en particular viene a hacer como contribución y cómo sirve? ¿Cuál es su misión? Vamos a ver algo que dijo Ra en este aspecto y que ilumina bastante lo que es esta pregunta o duda del por qué. ¿Por qué un errante va a querer regresar a tercera densidad? ¿Qué locura lo tomó? La razón primordial para la ofrenda de estos hermanos y hermanas de la aflicción en estados encarnados es la posibilidad de ayudar a otros seres mediante el aligeramiento de las distorsiones de la conciencia planetaria y la probabilidad de ofrecer un catalizador a otros seres que aumentará la cosecha. Hay otras dos razones para elegir este servicio que tienen que ver con el yo. El errante, si recuerda y se dedica al servicio, se polarizará mucho más rápidamente de lo que es posible en los reinos mucho más etiolados del catalizador de densidad superior. La última razón se encuentra dentro de la totalidad mente-cuerpo-espíritu o de la totalidad del complejo de memoria social que puede juzgar que una entidad o los miembros de una entidad social pueden hacer uso del catalizador de tercera densidad para recapitular un aprendizaje-enseñanza que se considera menos que perfectamente equilibrado. Esto se aplica especialmente a aquellos que entran y proceden a través de la sexta densidad, donde el equilibrio entre la compasión y la sabiduría se perfecciona. Esto, a grosso modo, nos explica perfectamente lo que es el propósito de un errante, que si una vez que ha avanzado a densidades superiores, ¿por qué quiere regresar? ¿Cuál es el propósito de regresar? Si se dan cuenta, en este punto lo que vemos es que hay tres razones principales por la cual un errante viene a encarnar en cuanto a la misión o propósito que tiene. La primera y más importante es el aligeramiento de lo que es la desarmonía que existe en nuestro planeta, la falta de coherencia y de cohesión que hay entre las entidades y toda esta fricción que estamos sintiendo precisamente en estos últimos años de lo que es la transición o los principios de lo que es la transición, en realidad el final de una era pasada y el principio de una nueva. Hay mucha fricción y mucha resistencia a lo que es la transición a cuarta densidad, la densidad del amor y la comprensión. Entonces, cuando hablamos del aligeramiento de esta carga planetaria, estamos hablando de que nosotros naturalmente estamos evolucionando, así como evolucionamos de la materia a lo que es la vida, de la vida animal a lo que es la vida humana. La vida humana ahorita está evolucionando hacia lo que es la cuarta densidad de amor y comprensión, y el cuerpo está cambiando, la mentalidad está cambiando, el espíritu se está haciendo mucho más visible y el velo del olvido se está disolviendo. Entonces, cuando sabemos esto y nos damos cuenta de que la mayor parte de la población sigue enredada dentro de lo que es este conflicto de tercera densidad, todavía tenemos temor por nuestra vida, todavía tenemos confusión de quiénes somos, todavía hay guerra, todavía tenemos distinción entre razas, entre grupos, en identidades. Todavía tenemos muchísimo, pero muchísimo catalizador que procesar de segunda y tercera subdensidad o chakra de lo que es nuestro ser. Y todo eso está retrasando en esencia lo que es el proceso inmediato de graduación, el cual pudimos haber pasado ya hace un tiempo, que están las energías de cuarta densidad aquí, las vibraciones de cuarta densidad. Entonces el errante naturalmente ve esa oportunidad, como Ra dice, los hermanos y hermanas de la aflicción, es una manera, o de la tristeza, la palabra que utilizan en inglés es sorrow, que es como una especie de congoja, y esa congoja es algo que se siente en otras densidades por la fricción y la falta de comprensión que tenemos aquí en el planeta Tierra. Por ejemplo, otros planetas de tercera densidad también llaman a sus confederaciones específicas. Todo esto es en esencia el llamado que hace la Tierra como tal, los humanos, en este sufrimiento y en esta confusión tan grande que tenemos, hacen un llamado hacia la confederación, y la confederación no solamente manda luz y amor
información y otros tipos de ayudas que son telepáticas o de despertar, como voy a explorar dentro de un rato, sino que también mandan errantes dentro de sus mismos complejos de memoria social. Entonces, el primer propósito es ese, aligerar la carga del planeta. Ahora, ¿cómo lo hace el errante? Uno, simplemente por existir. El hecho de que un errante venga para acá tiene una vibración muy alta, sin ni siquiera saber, así tenga el velo del olvido lo más profundo posible, lo que hace es compartir su vibración por el simple hecho de estar vivo. Ra dice que con el simple hecho de tener un vehículo físico, químico, en funcionamiento, ni siquiera en buen funcionamiento, vivo, es suficiente para poder contribuir a lo que es el aligeramiento de la carga del planeta. Esto es algo como simplemente mandar luz pura en una entidad que es como una batería que empieza a iluminar mucho más el planeta. Pero un errante tiene la posibilidad de contribuir de otra manera, además de eso, que es colateral, pero también es de gran ayuda, el cual es el despertar del errante. Aquel que recuerda quién es, tiene una manera de contribuir adicional a lo que es estar aquí. Por eso es que hay muchos errantes que nunca van a despertar, no han despertado y con todo y eso contribuyen al aligeramiento del planeta. Otra razón por la cual no pensar que todos tenemos que despertar para poder pasar a una cuarta densidad. En realidad, solamente uno tiene que despertar, porque al final todos somos uno. Y entonces, ese es el primer punto. Luego que el errante aprende y se da cuenta y despierta que es la mayoría de ustedes, tú posiblemente estás aquí viendo este video no porque te interesan otros videos, sino porque estás siendo llamado por esta coherencia, estos patrones vibratorios que son el de la evolución espiritual y simplemente el deseo de reconocer quién eres. Todo esto para mí es un indicativo de que eres un errante, pero tú lo tienes que sentir por tu cuenta. Tampoco es necesario que seas un errante y eso lo voy a cubrir al final. En cualquier caso, lo importante es sentir este llamado y esto es lo que te lleva a poder desatar aquella luz que llevas por dentro que ha estado reprimida hasta cierto punto. Ahora, el otro propósito que tiene un errante es que así como el errante de cuarta y quinta y sexta todavía están procesando mucha experiencia y catalizadores, cuando vienen a tercera densidad pueden acelerar muchísimo más su progreso y el de su complejo de memoria social, como dice Ra en el tercer propósito, que es el de poder balancear aquellas experiencias que sienten que la entidad o el complejo de memoria social puede todavía refinar más, puede balancear más, puede, lo que Ra dice, que han sido procesadas no muy perfectamente. Entonces, cuando vienen acá los errantes, pueden traer esas distorsiones, pueden traer esos catalizadores o programan esos catalizadores para ellos mismos poder balancearlo. Sobre todo en un planeta tan fértil como este, en cuanto a las posibilidades que nos genera para poder balancear amor y luz. Entonces, ahí podemos ver otra parte de la contribución que hace el errante, no solamente para el planeta, sino para la entidad como tal, que acelera su proceso en cuarta, en quinta o en sexta. Y al mismo tiempo también, si es posible, el complejo de memoria social le va a agregar esa misión adicional, que es la de poder balancear incluso más al complejo de memoria social del cual pertenece. Entonces, si te lo quiero resumir, te sientes un errante y estás aquí para poder sentir tu misión y propósito. Primero, el simple hecho de que estés vivo es suficiente. Eso es todo lo que es importante. Segundo, poder despertar y poder tener, o digamos que, no segundo, pero 1.1 sería despertar y sacar a relucir esa belleza que te trajo aquí, tu unicidad con el todo, lo único que eres en este aspecto, lo genuino que es esa expresión del ser. Ahora, el segundo sería poder acelerar tu propio proceso evolutivo en la densidad de donde vengas. Y el tercero es el de poder ayudar posiblemente o potencialmente al complejo de memoria social al cual pertenece. Así que todo tu complejo de memoria social está aquí celebrando el hecho de que estás despertando, estás recordando quién eres y tú mismo, tú misma, que ya no tienes género, por supuesto, en otras densidades, estás acelerando ese proceso de evolución. Así que esas son las tres importantes que Ra menciona dentro del material. Hay otras que podemos sacar, por supuesto, y que podemos discutir, pero serían ramificaciones de esto. Ahora, hablando de despertar, sobre todo el despertar del errante, hay algo que Ra dice sobre lo que es el propósito, no el propósito, sino el método por el cual
a los errantes se les despierta. Y eso lo quiero tocar en este video también. Así que vamos a ver qué dijo Ra en esta sesión. La sesión 53, pregunta 12, Ra dice: los métodos utilizados para despertar a los errantes son variados. El centro de cada enfoque es la entrada en el consciente y el subconsciente, de tal manera que se evite causar miedo y se maximice el potencial de una experiencia subjetiva comprensible que tenga significado para la entidad. Muchas de ellas ocurren durante el sueño, otras en medio de muchas actividades durante las horas de vigilia. El enfoque es flexible y no incluye necesariamente el síndrome del encuentro cercano, como lo conoces. Esta cita para mí es bastante importante para poder abordar el tema de lo que es el despertar del errante, porque en la sesión 53, Don y Ra estaban discutiendo lo que es el proceso de despertar del errante relacionado a lo que son los encuentros cercanos. Esto es algo que, si eres como yo o eres de mi generación, recordarás que en los 80 y en los 90 e incluso antes se hablaba mucho de este fenómeno de lo que eran los encuentros cercanos con extraterrestres o con ovnis o de otro tipo de encuentro de cualquier calaña que existía, y había muchas subcategorías. Pero todo esto en realidad lo discuten dentro de la sesión como lo que es el contacto, ya sea de la Confederación o de Orión, para poder ya sea despertar al errante o para influir cada vez más miedo en la entidad y mantenerla reprimida. Estos son los dos tipos de contactos que existen dentro de lo que llaman encuentros cercanos, que por cierto Ra hace un chiste diciendo que, lo cual sí me dio bastante risa. A veces no me da risa lo que dice Ra, pero no sé, porque no los entiendo. Pero en una de esas lo que dijeron fue que los encuentros cercanos, acaso no todos los encuentros son cercanos porque todos somos uno, entonces es el ser con el ser. Pero bueno, el detalle es que en esa discusión, lo de los encuentros cercanos, se está hablando del fenómeno, de lo que realmente se siente dentro del encuentro cercano. Yo recuerdo en la sesión, lo tuve que haber mencionado, en la sesión 53, que hay un libro que yo leí sobre el DMT, que es una sustancia que causa una experiencia psicodélica. Todos nosotros la producimos y es lo que para mí causa la experiencia mística por producción exacerbada. Es también el que se produce cuando tienes una experiencia cercana a la muerte. Todos estos tienen relaciones porque es con DMT. Y un detalle es que todas las experiencias relacionadas con DMT son idénticas a las experiencias de los encuentros cercanos. Lo que me llevó a mí a especular que estas experiencias de encuentros cercanos que llamamos con extraterrestres u otro tipo, en realidad es nuestro propio cuerpo produciendo en gran cantidad DMT por alguna razón específica. Puede ser por depresión, puede ser simplemente porque hubo una sensibilidad para un contacto literalmente con la Confederación o el mismo Orión. Y por eso es que ven que en esta cita Ra dice que cuando es de una manera que es inspirador y no da miedo, eso es lo que intenta hacer la Confederación para poder ayudar a despertar al errante. Todas las experiencias que son positivas son aquellas que te llenan de inspiración, de una sensación de belleza, de disfrute, de un gozo por dentro, una dicha en general. Mientras que las de Orión siempre son para asustarnos y para decirnos cosas feas sobre nosotros. Así que esos son fáciles de distinguir. Y esto lo estoy mencionando porque el errante naturalmente tiene una experiencia que lo lleva a querer entender un poco más sobre este universo. Ya sea todos ustedes, estoy seguro que tienen su experiencia. Me encantaría que las dejaran en los comentarios, sobre todo para que otros los lean. ¿Cómo fue el despertar de ustedes? Sobre todo hablando de este tema, vayan dejándome en los comentarios porque eso siempre es fascinante poder compartirlo. Pero este tipo de experiencia en realidad es un contacto que estamos teniendo con la Confederación, no como que si fueran una institución o un satélite. La Confederación de Planetas no es una especie de gremio físico que existe en un lugar, aunque pudieran tener una sede donde operan, como donde dicen que está el concilio de Saturno, pero su existencia en realidad está dentro de nuestra psiquis, dentro de nuestra mente, dentro de las raíces de la mente que todos compartimos. Recuerden, todo esto es un ser completo, es un solo organismo, y las raíces de la mente llegan hasta ese ser. En algunas partes de esas raíces está la Confederación y la información que nos mandan es esa. Entonces, esto causa que el errante empieza a cuestionar un poco su realidad. Se empieza a dar cuenta de que hay cosas que necesita
resolver en su vida para poder mantener armonía, porque se está dando cuenta de que no tiene, ya sea por razones físicas o por razones psicológicas, está teniendo muchos problemas en su día a día. Y esto es lo que empieza a estimular el despertar en el errante. Tengo que mencionar, y a veces me gusta decirlo, la mayoría de los despertares que escuchamos son dramáticos en el hecho de que son inmediatos o de súbito. Y esto siempre utilizo la palabra dramático simplemente para decir que es algo que genera interés. Mientras que muchos de los despertares, y yo diría que la mayoría de los despertares son graduales. No son una experiencia de súbito porque estuviste deprimido, solamente que esas son las que llegan a las noticias, por así decir, que interesa mucho porque es impactante. Mientras que hay muchas personas que están teniendo un despertar gradual. No necesariamente tiene que ser con una experiencia, aunque puede incluir unas experiencias intensas, pero no es del tipo de súbito grande, que llega a tener algo marcado en nuestras vidas. Entonces, estas experiencias en general lo que están buscando es eso, es armonizar a la entidad, recordarle quién es, ayudar a penetrar ese velo del olvido que tiene a los errantes siempre velados en esencia de su propio ser, ocultando lo que son. Y ese es el propósito del errante también, penetrar ese velo del olvido para poder sacar a relucir lo que es, esa belleza que trae. Entonces, este es el proceso por el cual el errante despierta. Puede ser a través de un libro, puede ser a través de sueños, puede ser a través de una conversación, a través de una experiencia psicodélica o de un momento místico, de una depresión, de perder el trabajo, de cualquier tipo de circunstancia que lo lleve a desencadenar eso que necesite. Ahorita está pasando más que nada porque el velo se está volviendo cada vez más permeable y más fácil de poder penetrar, y es mucho más sencillo recordar quién somos. Entonces todo esto incluye y por supuesto estimula a todas las entidades ahorita que estamos pasando por este proceso de transición. Ahora, lo último que quiero mencionar, lo voy a mencionar en dos partes, lo cual es la población de los errantes despiertos y los que están a punto de despertar y todo esto. Para eso tengo dos citas que quiero leer, que es la primera de Ra y la segunda de Kubo. La primera de Ra es de 1981, así que vamos a leer esa primero y vamos a ver qué nos dijo Ra en cuanto a los errantes despertando. En la sesión 36, pregunta 24, Don le quiso preguntar a Ra cuál era el porcentaje de los errantes despiertos. Y a esto Ra dijo: podemos aproximar el porcentaje de los que penetran inteligentemente en su estado. Este se sitúa entre el 8,5% y el 9,75%. Hay un grupo percentil más grande de los que tienen una sintomatología bastante bien definida, digamos, que les indica que no son de esta locura. Esto supone algo más del 50% del resto. Casi un tercio del resto son conscientes de que algo en ellos es diferente. Antes de ponerme a especular con estos números, quiero que sepan y recuerden, esto fue en 1981, donde la población de errantes era de 65 millones de personas que existían o que estaban encarnadas en ese momento. Y los porcentajes que Ra habló aquí es de esa población en específico. Las cosas obviamente han cambiado a través del tiempo, y eso es lo que te quiero ofrecer en la próxima cita que saqué de Kubo, que es mucho más actualizada en cuanto a los errantes, y termino de envolver básicamente todo lo que es este tema con eso. Pero para hablar de estos porcentajes, porque para mí tienen un sentido al menos de tener una referencia, un sentido referencial, es que aproximadamente, ellos dicen 8,5 a 9,75, a veces a Ra le provoca dar precisión fuerte, pero yo voy a redondear a lo que es 10%, aproximadamente 10% de la población de errantes en ese momento era consciente de que eran errantes. No dentro del sentido de la Confederación de Planetas y la Ley del Uno, sino simplemente gente iluminada en esencia. Eso sería, en la población de aquel entonces era 65 millones de errantes, serían 6,5 millones entonces de errantes que eran conscientes de que ellos eran, de que eran simplemente uno con el todo. Ese es el tipo de realización final que tiene el errante. El errante es aquel que se sigue, el errante despierto es aquel que recuerda quién es. La parte más básica del recordar, y que es la iluminación, que nosotros hablamos aquí como que si fuera un pedestal muy grande. La iluminación aquí es saber quién eres. Y eso es precisamente a lo que yo me dedico
Y lo que quiero obviamente poder esparcir en esta realidad, porque es la dicha más grande que puedas descubrir, que resuelve básicamente todos tus problemas y todos tus aparentes problemas, porque no existen en realidad. Pero entonces ese es el errante despierto, aquel que recuerda quién es. Y eso en aquel entonces era aproximadamente 10%, menos del 10%. Luego Ra dice que 45% más o menos, porque dicen la mitad del restante, y la mitad vendría siendo aproximadamente 45% del todo, de los 65 millones. Pero vamos a decir que más o menos la mitad de los errantes estaban conscientes de que no eran de lo que ellos llaman esta insanidad. No sé cómo lo dijeron en español, no me recuerdo ahorita. Pero saben que no son de esta locura, es lo que dicen. Y ese es un porcentaje más grande todavía que saben que no son de aquí. Ustedes se habrán encontrado en esencia con muchísimas personas que dicen: yo me siento que no soy de este planeta. Esto no tiene sentido para mí. No voy con esta Matrix. Esta sociedad no es para mí. Todas estas personas son errantes que están en este proceso de decir: reconozco que no soy de aquí. Están un paso más cerca. Muchos de ustedes en realidad sabrán que sienten esa sensación de que no son de aquí. Déjenmelo en los comentarios si es verdad. Porque lo leo bastante entre ustedes que dicen: yo me sentía desde hace años que no era de aquí, ahora empieza a tener todo sentido gracias al material de Ra o el curso de milagros o lo que sea. Y todo esto empieza a darte mucha más certeza de quién eres, al menos en ese sentido. Y lo que viene por explorar después es quién eres como tal, el descubrimiento del yo soy, aquella conciencia pura. Y esa es la iluminación que en realidad todos estamos buscando. No es tanto regresar al recordar que si soy de las Pléyades, o si soy de Arcturus, o si soy de Sirio. Todo esto es material, digamos, romántico y agradable para uno poder identificar ciertas cosas, pero no termina de resolver nuestra pregunta fundamental de quién soy. Y eso es lo que es la iluminación, que debería hacerse mucho más común y más pública, y se debería hablar con mucha más fluidez que aquel misticismo imposible del cual se habla de la iluminación. La iluminación es lo más rápido y básico que puede existir, y es en base a eso que nosotros seguimos iluminando nuestra vida. Pero me desvío. El otro porcentaje que nos da Ra es aproximadamente ya sea 30 o 15%, porque no estoy seguro de cómo interpretar esa última parte donde dicen que del restante sería un tercio. Entonces no sé si es el restante de una vez que quitamos o que agregamos 10% y 45%, el restante vendría siendo aproximadamente 18% o 15%, algo así, o 30% del restante de lo que es este inicial. Entonces, en cualquier caso, estamos hablando de un porcentaje intermedio entre uno y el otro, y lo que Ra dice aquí es que simplemente se sienten que hay algo raro en sus vidas. Que estos son errantes que no han tenido ningún tipo de penetración del velo, pero sienten algo extraño, sienten algo como que me parece que esto de la esclavitud no me parece que esté bien, o el yugo monetario no me parece que esté bien. O sea, están apenas en el proceso de sentir algo. Ahora, esto, a pesar de que fue en 1981, los números han cambiado y ahorita se los voy a actualizar, pero en esencia lo que quiero que sepan es que hay un porcentaje siempre que está iluminado en esencia, sabe quién es, no solamente de saber que es errante, eso no significa simplemente reconocer que es, sino iluminación en general, reconocer su ser. Estos son seres iluminados que existen en todas partes del planeta, ya sea en un pueblo de un pescador en una playa, o sea alguien, un gurú en un monasterio, lo que sea. Todos ellos son personas iluminadas en este planeta que reconocen quién son. Entonces, ese es un porcentaje el más pequeño. Los otros y la gran mayoría son aquellos que están ahorita sobre todo despertando y diciendo: sé que no soy de aquí, necesito buscar quién soy, estoy en este proceso. Y aquí es donde básicamente todos ustedes pudieran entrar. Si todavía no han reconocido quién realmente son, en ese caso no estarían viendo este video y no les interesaría este tema, porque ya saben básicamente todo esto. Entonces, la mayoría de las personas están o aquí o aquí. Y eso continúa siendo ahorita. Pero para actualizar los números que tengo aquí de Cubo del 2018, vamos a leer qué dijeron cuando les preguntaron específicamente que en 1981 Ra nos dio un número de 65 millones, pero ahorita, en 2018, ¿cuántos errantes hay? En marzo del 2018, Cubo dijo:
En estos momentos hay aproximadamente 350 millones de estas entidades que se han encarnado dentro de tus planos terrestres para poder ofrecer su servicio a aquellos de este planeta que lo soliciten. Recientemente también han venido muchos de otros planetas de tercera densidad que han logrado la graduación allí y están encarnando en lo que podrías denominar como cuerpos doblemente activados, con el fin de prestar servicio ayudando a este planeta a hacer su transición hacia la cuarta densidad del amor y de la comprensión. El número de estas entidades supera al de los errantes, llegando a casi 500 millones de entidades. Podemos afirmar que cada uno de los errantes que se han encarnado dentro de esta influencia planetaria son, en efecto, miembros de la Confederación de Planetas al servicio del Creador único e infinito, pues esta entidad planetaria a la que llamas Tierra y a la que otros se refieren con el nombre de Terra, se encuentran dentro de la, digamos, jurisdicción o del ámbito de la responsabilidad de esta confederación. Esto nos da los últimos números que necesitamos para poder tener un poquito de coherencia a los que nos gusta tener números en términos de población y cuántas personas están siendo activadas y todo el resto, que no podemos especular aquí porque no tenemos unos números como los que nos dio Ra, pero sí nos da la indicación de que si en 1981 65 millones de personas eran errantes, eso aproximadamente en la población de ese año era un 1.4%, si mis cálculos no me fallan y lo recuerdo bien, es aproximadamente 1.4% de la población eran errantes. Mientras que ahorita llegamos a 350 millones de errantes, al menos en el 2018, y esto sigue aumentando. Este porcentaje ahora, basado en la población que tenemos, es aproximadamente de 4 algo por ciento. Más del 4%. Entonces, en cuanto a población general, nos hemos dado cuenta de que hay más errantes llegando a lo que es la Tierra, precisamente por la necesidad que tiene para aliviar la carga y poder ascender a cuarta densidad. Este número se complementa incluso con otra parte que ellos dicen que son los que vienen con cuerpo dual activado o doblemente activado. A esto se refiere que no solamente tienen el cuerpo de tercera densidad activado, sino el de cuarta también. Esto les permite tener una experiencia mucho más, digamos, en línea con lo que son las influencias de cuarta densidad que están llegando ahorita y las de tercera densidad que continúan en este momento. Son especialistas básicamente que vienen. Sin embargo, estas entidades acaban de graduarse de tercera densidad en otro planeta y en vez de ir a cuarta densidad en su planeta decidieron venir aquí para tener una experiencia temprana y que es un privilegio. Ra dice que es un gran privilegio para cada una de las entidades que vienen a encarnar aquí luego de graduarse de tercera densidad. Vienen como especies de errantes, aunque no son errantes como tal, dice Ra, sino simplemente son de aquellos que vienen a voluntariarse básicamente en el mismo sentido que un errante, pero para tener su experiencia de cuarta densidad temprana aquí, porque esto que ellos están viviendo en realidad es cuarta densidad enmascarada como tercera. Esto es con el mismo propósito que vienen los errantes a hacer, que es de contribuir su propia vibración, pero al mismo tiempo, como dije, dentro de uno de sus propósitos es acelerar el proceso de su densidad natural, que en este caso vendría siendo cuarta densidad. En pocas palabras, el trabajo que les tocaba hacer en cuarta densidad lo están acelerando enormemente aquí. ¿Por qué? Porque este planeta, como ya dije, es fértil para poder proveer catalizadores de crecimiento, para poder balancear entre amor y sabiduría, los dos elementos más importantes que nosotros podemos acelerar aquí y podemos entender mucho más. En pocas palabras, la simulación, que es esta realidad aparente de que estamos separados, nos da suficiente catalizador como para poder dar amor y compasión a otras personas y a nosotros mismos en nuestro proceso de sanación, al mismo tiempo de incluir sabiduría en este amor y compasión que estamos generando con otras personas y sobre todo con el yo. Entonces todo esto lo están aprovechando estas entidades que vienen con un cuerpo doblemente activado, que son 500 millones de ellos. Si le sumamos los 350 millones de errantes que tenemos también, llegamos a aproximadamente 10% o más del 10% de la población ahorita en el planeta Tierra son de errantes de un tipo o de otro. Son entidades que han abierto el corazón.
Y para los que se están haciendo la pregunta, por si la tienen ahí detrás de la mente, en el fondo de la mente, no es posible que una entidad se haya graduado de tercera a cuarta densidad negativa y haya llegado aquí al planeta Tierra. ¿Por qué? Porque la Confederación nos ha dicho que el planeta ya se polarizó hacia lo positivo y lo único que está esperando es que se intensifique esta polarización para que las entidades como tal decidan ascender a cuarta densidad, lo cual no estamos haciendo muy bien por ahora, o lo estamos haciendo bien, pero no en digamos que la población global está todavía muy retrasada. Pero este es el proceso de cosecha por el cual estamos pasando, que empezó en el 2012 y que continuará durante cientos de años posiblemente. Y en este proceso de la cosecha, que es un video que les debo todavía en esta serie, van a ver cómo si en 1981 teníamos apenas unos pocos, un porcentaje bajo de errantes que estaban viniendo a ayudar, el porcentaje de graduados a cuarta densidad más los errantes ahorita supera el 10% y continúa en ascensión, sin querer jugar con la palabra, pero continúa ascendiendo este porcentaje porque ahorita las entidades que pueden encarnar en este planeta son únicamente aquellas que pueden graduarse a cuarta densidad, solamente aquellas que les queda un poquito nada más para graduarse o están graduadas ya a cuarta densidad, como lo son los 500 millones que están aquí con cuerpos doblemente activados. Entonces todo esto nos da una mejor imagen de lo que está ocurriendo en el planeta como tal para poder aliviar la carga, pero al mismo tiempo para poder aprovechar y ayudar a incluir cada vez más entidades aquí que pueden subir a cuarta densidad. Poder ayudar a los hermanos y hermanas que están todavía en ese proceso de despertar por primera vez, de abrir su corazón por primera vez. Esto es el proceso y el propósito también que tienen los errantes. Es la contribución más grande que podemos dar, además de simplemente existir, que es la más importante en sí, pero la que más podemos dar en términos de acción es poder simplemente irradiar la luz para poder hacer que otras personas puedan captar esa luz y digan, yo soy eso también. Porque no hay ninguna diferencia y por eso es que ningún errante aquí puede traer sus recuerdos de cuarta, quinta o sexta, porque los haría sentir como superiores a los que están en un proceso de descubrir, de abrir el corazón, por los milagros que podían hacer, como Jesús a veces fue visto, como el Buda fue visto, y se les pone en un pedestal y se piensa que no se puede llegar nunca ahí. Ellos eran humanos como nosotros. Todos y cada uno de nosotros tenemos esa misma capacidad. Ni siquiera es una capacidad, es nuestro propio ser, que es eso. Somos Jesús, somos Buda. Toda la conciencia crística que está viniendo ahorita es básicamente eso que está brillando dentro de nosotros, que también nos invita a despertar y seguir disfrutando de esta realidad como tal. Así que lo último que quiero mencionar ahorita es algo que naturalmente sucede, que es el ego espiritual se va a meter y va a decir, soy un errante. No está mal, está bien. Y hay que alimentar ese ego espiritual, a diferencia de lo que muchas otras personas te pueden decir. Alimenta ese ego espiritual para que veas lo fútil que es, lo absurdo que es. A un punto en el que tú mismo, tú misma te des cuenta, si lo sientes, que ese ego espiritual que se hace sentir un errante y que es importantísimo en esta tierra, se ve ridiculizado ante la grandeza del ser absoluto que todos somos. Por ende, cuando sientas que de repente al asociarte con un errante más bien te veas así, aliméntalo para que veas lo absurdo que es. Y lo que se va a revelar en realidad es el honor, el privilegio y la gratitud de poder estar como un errante en este planeta que no solamente te necesita, sino que tú lo necesitas para poder aprovechar tu propia evolución de donde sea que hayas venido. Así que podemos seguir elaborando sobre lo que son los errantes porque es un tema fascinante. Recuerda, ve a ver los otros videos que te he dejado por aquí. También al final del video, en la pantalla que sale al final de que yo termine de hablar, te voy a dejar otro video que me parece importante. Ve a verlos, pero sobre todo revisa, lee en el material, busca en las sesiones donde te interese los errantes. Muchas de estas ya las cubrí. Sigue explorando, sigue sintiendo, sigue abriéndote, sigue abriendo ese corazón, sigue recordando quién eres. Y gracias por tu contribución. Esto es lo más importante y lo estás haciendo simplemente por existir. Así que sabes que no tienes que hacer más nada, simplemente existir, y mientras más feliz seas, más contribuyes. Todos ganamos en esto. Así que con eso no tengo más nada que decir, sino como siempre, gracias. Se les quiere mucho. Déjenme muchos comentarios ahí abajo con sus despertares y todo lo que les dije ya, porque me encanta leerlos y también contribuir con el resto de la población o la audiencia que está escuchando y leyendo esto. No tengo más nada que decir ya, de verdad.
Me voy. Chao. Nos vemos en el próximo video.